Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde veremos estos audífonos gracias a los amigos de Halo. Estos son los MauryPods. Recuerden, el costo y dónde los pueden comprar en la descripción de este video. Estos están disponibles en 4 colores diferentes: rosa, negro, blanco y azul. Al abrir la caja encontraremos el estuche de carga de los audífonos, el instructivo, el cable de carga USB tipo C en color blanco, el estuche de carga es pequeño, súper ligero. En el costado tenemos el nombre de la marca. Enfrente este LED que nos indica cuando se están cargando y por debajo para introducir el cable USB. Cuando los cargamos, este LED estará en color rojo y cuando ya estén cargados, este se apagará. Los audífonos son súper ligeros, podemos encontrar en este lado, aparte del micrófono, en la parte baja veremos esta imagen en donde nos indica la parte touch. Estos cuentan con sonido Wi-Fi, con el chip Insignia 3040 de Qualcomm, Bluetooth 5.2, batería del estuche de carga de 310 mAh, dando 4 horas de reproducción con volumen alto y esta puede durar un poco más con volumen bajo. Ya con la caja nos da aproximadamente 8 cargas extras. Para poderlo sincronizar es muy fácil y rápido, simplemente activamos el Bluetooth en nuestro dispositivo, buscamos el nombre de nuestros audífonos, vinculamos y listo. Como pudieron apreciar, en este caso no incluye gomas, por lo que para algunos será un poco mejor en cuestión del miedo a que se te caigan a la hora de hacer ejercicio. Para otros, la comodidad se verá un poco afectada ya que va directo al oído. Esto va a depender de cada usuario. En cuestión de los bajos, este sí queda un poquito a deber, pero en general por el precio da un muy buen audio. Si lo tuyo es tener unos audífonos para tus llamadas de la escuela o trabajo, este se escucha súper genial. Gracias a su micrófono dual, esto te da esta sensación de cancelación de ruido. No es una cancelación de ruido activa, pero con estos, cuando estés hablando, van a separar tu voz del sonido ambiente, dejando una voz clara en un ambiente interior. Y en el caso de los juegos, tendrá una baja latencia dinámica. En caso de que se desincronicen los audífonos, es decir, si solo queda conectado el derecho y el izquierdo no, solo vuelve a presionar la parte touch por unos segundos y listo. Como observaron, simplemente presionamos la parte touch para, por ejemplo, pausar y dar play con ambos audífonos con un solo toque. 2 toques al derecho para adelantar la canción y 2 toques al izquierdo para retroceder. 3 toques con cualquiera de los audífonos para llamar al asistente y un toque con cualquiera de los dos para poder contestar las llamadas. Y bueno amigos, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.